Capítulo 53. Entró temblando a la habitación. En medio de la cama de 2 plazas de Berta estaba la caja con sus cenizas. Transcurrieron 2 semanas desde su deceso. Marcela sintió que no le respondían las piernas y las manos. Notó esto último antes de agarrar el pequeño cofre de madera que contenía los restos de su madre. Lo colocó con cuidado dentro de un bolso de mano que llevaría en el avión hasta Córdoba. Alejo había salido temprano al trabajo. Desde la puerta de la habitación observó la caja y con el saludo policial característico despidió su madre. Malena daba vueltas alrededor de la cama y maullaba muy quedo, como si no quisiera despertar a Berta. Marcela puso el bolso en un rincón del comedor. Tomó un café para despertarse. No había dormido muy bien porque la inquietaba esta misión. Serían 3 los hermanos que se encargarían de hacer realidad de la última voluntad de Berta. Ella llevaría las cenizas como cuando tuvo que ir en el furgón que trasladaba los restos de su padre a Tucumán. Nunca olvidó esa experiencia. Fue parte del trayecto sentada en un asiento atornillado dentro de la cabina que llevaba el féretro. Adelante iban el chofer y otro empleado de la empresa funeraria. Los muchachos la vieron sola en esta misión tan penosa y le ofrecieron ir adelante con ellos. Ella rechazó con amabilidad el convite sin saber que más tarde comenzaría a escuchar ese silbidito casi fallido que emitía su padre cuando quería pedir algo. Marcela pasó de la sorpresa a la duda y luego a la certeza, pero nunca tuvo miedo. Su padre siempre había sido un personaje, pero buena persona. El silbidito la estaba cansando. En voz baja, le preguntó al cajón cerrado qué era lo que pasaba. Por supuesto que no hubo respuesta. Le hizo un poco de frío y metió las manos en el bolsillo de la campera. En ese movimiento descubrió las pastillas para dormir a las que su padre se había vuelto adicto en los últimos tiempos. El silbidito continuaba ya casi como una constante. Ella tomó los medicamentos y los colocó sobre el ataúd. De inmediato, casi de forma mágica, el molesto sonido se detuvo. Ella se dijo a sí misma: yo sabía que algo querías, papá. Justo en ese momento, los muchachos del transporte funerario le avisaron que paraban a tomar un cafecito. La invitaron a acompañarlos y ella accedió. Entraron en confianza, fumaron unos cigarros, la volvieron a invitar a que los acompañara adelante. Ella no les dijo nada de aquella costumbre de silbar de su padre, porque quizás no lo hubieran creído, pero accedió a viajar a un sitio menos paranormal que ese frío furgón. Se sentó del lado de la ventanilla. En esa ubicación llegó al encuentro con sus hermanos que la esperaron en un sitio del camino predeterminado de antemano. Desde allí fueron al cementerio rural en donde su padre descansaría junto a su madre, la abuela Dorotea. Unos días antes de morir, Santiago soñó que ella venía a buscarlo. En el sueño era joven y él apenas un niño, según lo que le había contado a Berta mientras desayunaban. Su mujer pensó que todo eso era producto de la sugestión que le causaba la operación que iba a afrontar por esos días. Nada hacía presagiar que se descompensaría estando internado y que ingresaría a la terapia intensiva para salir después sin vida. Nunca olvidaría Marcela esos momentos, ni tampoco en el cementerio cuando el cajón se cruzaba y evitaba ingresar en el lugar del descanso final. No había manera de hacerlo entrar. Los empleados funerarios y del cementerio lo acomodaban y al empujarlo se trababa sistemáticamente.
hasta que Martiniano se reclinó sobre el cajón y dijo: papá, ¿no querías quedarte aquí con tu mamá? De inmediato los sepultureros hicieron un nuevo intento y el féretro se acomodó sin ningún inconveniente. Luego vinieron los rezos y Marcela le dejó las pastillas para dormir. No quería que el persistente silbido lo impidiera descansar del largo viaje. Ahora iba de nuevo. El trayecto era más corto y lo haría en avión hasta la capital cordobesa. Nancy la buscó en el auto. Ella se ofreció a llevarla y darle la comida a Malena, que quedaría sola todo el fin de semana. Iban en el auto charlando del tráfico, el clima y otras cuestiones hasta que la conductora le dijo: ¿Estás preparada para este momento? Nadie lo está, pero hemos vivido tanto estas últimas semanas que este paso significará el final de la última voluntad de mamá. Me hubiese gustado acompañarte. Tú sabes que la quería tu vieja. Ella lo sabía, no te hagas problema. Ahora al llevarnos al aeropuerto también te estás despidiendo de ella. Sí, de ti no. Seguro que no, dijo Marcela y encendió un brillo en los ojos de Nancy que dejó caer algunas lágrimas. Marcela se la secó con un pañuelo con el cuidado de no taparle la visión a la conductora. En el aeropuerto nadie le pidió ninguno de los papeles que había llenado para que le autorizaran llevar las cenizas de su madre. Antes de entrar a embarque saludó a Nancy con un beso. Finalmente se abrazaron con fuerza. Cuando la cola estaba por girar detrás de los separadores, volteó para mirar y la vio agitando la mano con su pelo rubio y esa melenita y ese rostro rosado y pecosos. Sus ojos, claro, parpadearon para no llorar. Antes de abordar el avión, también llamó a Julio, que oficiaba de copiloto de Martiniano. Estaban en territorio cordobés. Se habían anticipado tanto en el horario que ya se aproximaban al aeropuerto. Seguramente tendrían que hacer tiempo para esperarla e iniciar el último trayecto. Por lo pronto, 3 de los hijos de Berta participaban en la tarea de la disposición final de sus restos. Los otros dos, cada uno en su ocupación, vivía en este momento a su manera. Ya en el avión, Marcela colocó el bolso en cuestión en las gavetas del equipaje. No podía dejar de pensar que su madre viajaba en un lugar tan pequeño. Esa mujer que nunca había sido grande en estatura física, pero que siempre fue un torbellino de energía. Solo la diabetes había mediado esa dinámica de manera importante. Le había costado un poco adaptarse a la ausencia de su compañero de toda la vida. No había sido fácil. Desistió de vivir con sus hijos. No quería ser un estorbo. Adoraba a sus nietos y trataba de no tener predilecciones. Había sufrido el rechazo en la niñez y eso la había marcado para siempre. Estuvo sola un tiempo hasta que decidió vivir con Marcela. Sumó a Alejo, que se había divorciado. De cuando en cuando viajaba a visitar a sus hijos en sus respectivas provincias y a su hermana Maricel, que vivía en Córdoba. Por último, antes de sufrir el infarto cerebral, se había propuesto sin éxito rescatar a sus primas y sobrinas de la indigencia. Esa tarea se tornó tan imposible porque no se puede sacar de la pobreza a quien no quiere. Los reniegos la llevaron directamente a la muerte. Ahora estaba transformada en cenizas. Iba en el mismo vuelo con su hija menor, aquella a la que había apoyado no solo en la elección de su carrera policial, sino también en el modo de vida. Marcela recordaba el momento en que hablaron de ello. Esperó quizás algún reproche o alguna mirada de desaprobación, pero encontró amor y comprensión. Su
padre asumió una actitud similar, al igual que sus hermanos. Miró por la ventanilla del avión, que reteaba por la pista en el despegue, y recordó que le había generado mucha expectativa a la opinión de Martiniano. Al fin y al cabo, era su hermano mayor y siempre su punto de vista era respetado. Enfocó aquel crudo frío de las vacaciones invernales de él en Buenos Aires. Ella tenía una gripe muy fuerte y estaba en cama. Trató de buscar el momento para hablar con su hermano, pero no se animó. Le dijo que vendría una amiga a visitarla. Esa tarde llegó una jovencita muy agradable. Ya no importaba su nombre. Trajo facturas y flores para la enferma. A Martiniano le pareció simpática e incluso charlaron animadamente un rato. Él notó que las mejillas de ella se sonrojaban y que le causaba gracia el tono tucumano impregnado en su forma de hablar. Días después, caminando por el Parque Centenario, Marcela por fin se animó a hablar con su hermano. Martiniano quería decirte algo. Noté que estuviste inquieta estos días y creo saber lo que tienes para decirme. ¿En serio? ¿Qué piensas que quiero decirte? Que la chica que vino a verte hace unos días es tu novia. ¿Quién te dijo eso? Nadie, son las conclusiones de mis observaciones. Solo quiero preguntarte si eres feliz. Lo soy. Eso me basta, repuso Martiniano mientras le pasaba el brazo por la espalda y continuaban caminando. Marcela sonrió ante el recuerdo de ese diálogo. También su rostro adoptó una imagen seria cuando recordó aquella salida al Parque Centenario en la que unos muchachos comenzaron a insultarlas porque se habían prodigado un mimo. Martiniano y Julio, quienes compartían con ellas unos mates y el sol de la tarde, salieron al cruce de los agresores. Las chicas no querían discutir. Ya habían vivido experiencias similares. El hermano mayor trató de apaciguar los ánimos a fin que Julio no usara su conocimiento de full contact, pero finalmente un nuevo insulto lo sacó de la castilla y golpeó a uno de ellos con fuerza. El sujeto cayó de espaldas con la nariz ensangrentada y ambos decidieron alejarse del lugar. Julio quiso seguirlo, pero Martiniano, con algo de agitación, le dijo: «No, Julio, algún día entenderán que no pueden meterse en las decisiones personales de los demás y que no son jueces para condenar a aquello que no entienden». Tiempos después, aquella joven risueña se alejó, se puso de novia con un jovencito, como querían sus padres, y los pasos de su vida se perdieron en la monotonía de los mandatos sociales de un tiempo que persistía, pese a los cambios que se avecinaban. Marcela acusó el golpe de la cobardía más que del abandono, hasta que apareció Nancy. Ella era un verdadero torbellino, como la calificó de inmediato Martiniano al conocerla. También estaba sin brújula, encubierta en la imagen de la tía solterona a quien nadie le conocía novio. La hermana menor de los Rivera pasó a formar parte del grupo de amigas de Nancy. A Berta no le gustó esa actitud. Quería que se jugara el todo por su hija, como veía que ella lo hacía por esa rubiecita de pelo corto y pecas. Las idas y vueltas y la falta de decisión de Nancy hicieron el resto para sellar la finalización de una relación que había marcado con una señal roja de dolor el corazón de Marcela. Ahora, en los tiempos de despedida de Berta, había reaparecido con una madurez llamativa. Quizás era el momento del reposo, del diálogo interior que tanto necesitaba para alcanzar la paz. La había acompañado hasta el aeropuerto y la sensación fue placentera. Miró de nuevo hacia afuera y vio el río de la Plata.
La aeronave ya se encaminaba al destino prefijado. No tenía nadie en el asiento de al lado. Cruzando el pasillo había un matrimonio de ancianos. Él leía el diario. Su calva y los anteojos de leer le daban un toque de experiencia irrefutable. Sus ojos inquietos devoraban las noticias. Su esposa, en cambio, no sabía qué hacer. Intentó distraerse con las revistas que ponen a disposición de los pasajeros, pero no le llamaban la atención. Luego sacó de su cartera un libro que ocupaba el top 5 de los bestsellers de ese momento. Tampoco pudo sostener la lectura y lo regresó a su vistoso bolso con detalles de imitación de piel de leopardo. Estaba inquieta y su marido indiferente, hasta que se le ocurrió cambiar de lugar. Quería ver hacia afuera, pero no le había tocado en suerte la ventanilla. Tampoco quería interrumpir a su marido, enfrascado en el proceso de informarse. El hombre ni siquiera levantó la vista de las páginas del diario. Ella visualizó asientos vacíos propios del mes de noviembre y se cambió de lugar. Su marido no pareció reparar ni siquiera en ese movimiento. Tal vez la indiferencia era la clave para mantenerse juntos. Sin mirarlos, Marcela sonrió. Recordó que sus padres también tenían actitudes similares que ayudaban a evitar discusiones vacías de contenido, pero llenas de emociones. Su padre, por lo general, asumía el papel de ayudante del zorro, con una sordera fingida y aplicada según la propia conveniencia. En cambio, nunca su madre se asimilaba a una posición pacífica. Berta siempre era una chispa que quería encender la polémica. Le gustaba buscar a Santiago, provocarlo, tratar de poner a prueba su paciencia. Sin embargo, su esposo era un especialista en mostrarse indolente, lejano, parsimonioso. Solo cuando notaba que Berta tiraba la toalla, volvía a este mundo, modulaba la voz con cariño y mimaba a su mujer. No importaba si ella se mostraba huraña por la derrota, él se las arreglaba para revertir el enojo más profundo. Con esa estrategia había superado momentos críticos de la vida. En muchas ocasiones los hijos pensaban que no podían continuar juntos, pero después llegaban a la extraña conclusión que no podían vivir separados tampoco. De repente, el hombre sacó la vista al diario y se percató de la ausencia de su esposa. Sin exaltarse, miró alrededor y descubrió en otro asiento, mirando las nubes sobre las que volaba el avión, retomó la lectura de las frescas noticias del día. La mujer dejó de mirar hacia afuera, lo buscó con la mirada y al ver que continuaba inmerso en el diario, se encogió de hombros. Tomó de nuevo la revista de la aerolínea y comenzó a leer un artículo sobre los lugares que se podían visitar en las provincias del NOA. Esas escenas sacaron a Marcela de esa sensación extraña de viajar con su madre en otro estado, una condición que les impedía comunicarse. Si mamá estuviera viva, seguramente hubiese venido hablando de sus nietos, de los logros de sus hijos, de la ausencia de su marido. Eso sí, todo en voz alta, porque ella le quería contar a todo el mundo la historia de su vida. Tal vez hubiera entrado en conversación con esta mujer que viaja tan aburrida. Seguramente le contaría el resumen de su vida en media hora. Es más, también hubiese logrado que esa señora le contara algunas intimidades. Así es mi madre, mejor dicho, así era. No me acostumbro a pensar que lo único que tengo de ella son estas cenizas que están guardadas sobre mi cabeza. Esos pensamientos la sumieron en una repentina melancolía. En las últimas semanas, contando desde la descompensación de Berta hasta su muerte, Marcela había descubierto su ausencia en pequeñas acciones cotidianas. Extrañaba el café batido de la mañana, pero más la charla.
Quería escuchar de nuevo el eco de la dulce voz de su madre hablándole a la gatita mientras buscaba su alimento en la alacena. Malena también estaba inquieta. Recorría la casa como buscando algo perdido. En los últimos días también había pasado tiempo detrás y dentro de la habitación de Berta. Marcela la escuchaba ronronear a veces sin que nadie le rascara la cabecita o la barbilla o le pasara la mano por el lomo. A veces, tomando mate, tenía la sensación de su presencia aunque no la viese. Inmersa en esa melancolía, comenzó a dormitar, pero sin entregarse al descanso. Pensaba en el apoyo de Nancy, que había preferido no estorbar en un momento de dolorosa intimidad con sus hermanos. Ellas habían tenido sus idas y vueltas, pero en el fondo los lazos nunca se habían cortado. Berta lo sabía y lo respetaba, solo quería que su hija no sufriera. Finalmente se durmió. Despertó con las indicaciones para el descenso que daba la azafata. La pareja de ancianos cruzando el pasillo charlaba animadamente. No había ningún vestigio de indiferencia anterior con la que se habían manejado. Marcela sonrió y se sintió mejor. El avión aterrizó y se cumplieron todos los protocolos. Luego se quitó el cinturón de seguridad, se puso de pie, abrió la gaveta del equipaje y murmuró antes de sacar el bolso de mano: «Mamá, llegamos a Córdoba.